Gracias, señor presidente. Señora ministra, bienvenida al primer poder de la República. Si hay algo que hacemos mal en este país es planificar. Y debido a la falta de planificación es que nosotros somos llamados un país de tercer mundo. Señora ministra, en su exposición yo pude ver en los gráficos que usted nos presentó que en media pandemia estuvimos al punto del colapso en los hospitales y en el Ministerio de Salud. A mí me gustaría tomar este tiempo, señora ministra, para pensar cuáles son los aprendizajes adquiridos. ¿Qué fue lo que nos enseñó esta pandemia? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer los ministros de salud de hace 40 años para que no estuviéramos al punto del colapso en el Ministerio de Salud y en la Caja Costarricense de Seguro Social? Señora ministra, mi abuelita me enseñó a mí a no llorar por la leche derramada. Yo sí quisiera preguntarle a usted, ¿qué estamos haciendo, señora ministra, hoy para que dentro de 20, 30 o 40 años, cuando venga una pandemia, no tengamos que estar al borde de ese colapso en los gráficos que usted nos presentó? ¿Cuáles son las decisiones que usted está tomando y en qué está pensando para que las futuras generaciones no tengan que vivir un colapso en la Caja Costarricense de Seguro Social y en el Ministerio de Salud como estuvimos a punto de vivirlo en media pandemia? Muchas gracias, señor diputado. Por supuesto que sí, esto nos deja muchos aprendizajes, pero creo que el más importante es, y que llegó para quedarse, el teletrabajo. Yo creo que esto nos vino a enseñar muchísimo. Número 2, que estamos a nivel de infraestructuras hospitalarias desfasados por completo, donde, por ejemplo, a mí me duele saber que el Hospital Nacional de Niños, desde el 2008, está tratando de crear la Torre de la Esperanza, porque desde 1964 no se ha aumentado la infraestructura que ellos necesitan. Para mí, ¿qué es lo preocupante? Que en unos meses, quizá, si tengamos que volver a cerrar el país o volver a tomar medidas muy fuertes cuando llegue el virus más mortal que antes de todo esto, que era el sincitial, que ya han habido casos, pero no como antes, y si esto llega, esto sí nos va a colapsar el Hospital de Niños. Entonces, yo creo que dentro de lo más importante es tener infraestructura hospitalaria adecuada. Es una enseñanza que nos ha dejado, al igual que este gobierno está muy preocupado a nivel de caja, por ejemplo, como lo vimos hace poco, con priorizar el Hospital de Limón, por ejemplo, un hospital que si en este momento hay un terremoto no hay para dónde agarrar, pero creo que después de una prioridad 1 va a ser el Hospital de Niños, apoyar a la doctora Arguedas en todo lo necesario y hospital geriátrico, en fin, la infraestructura hospitalaria es lo que más adelante nos puede ayudar. Y lo otro, muy importante, que espero poder muy pronto tener el tiempo para hacerlo, es la fuga de especialistas que tenemos y que eso es una emergencia, porque nos estamos quedando sin especialistas en nuestros sistemas de salud. Específicamente con el Hospital Nacional de Niños, pensando en esa población vulnerable, señora ministra, ¿tenemos los recursos? ¿Hacen falta? ¿Cuánto hace falta para construir esa torre que se necesita? Señora ministra, ¿en qué podemos colaborar para poder lograr que sea una realidad y que dentro de algunos años los diputados que vengan a esta Asamblea Legislativa no tengan que estar interpelando a futuros ministros porque la torre no se construyó? Imagínese, don Lely, que, como le indico, desde el 2008 están tratando de conseguir los fondos junto con un fideicomiso con el Banco Nacional. Y desgraciadamente a algunas personas se les ocurrió meterlo en la regla fiscal. Ellos recibían, creo que el 0.78 de FODESAF, y pues les quitaron eso, y ahora lo que les dan son 5.000 millones al año, lo que hizo que su sueño quedara eliminado, porque no funciona para el fideicomiso. Entonces yo creo que es una tarea de todos nosotros, de llevarnos para la casa, apoyar a la doctora. Yo ya empecé, ya yo estoy tocando puertas, la Caja también está trabajando, y nuestro ministro de Hacienda también está trabajando en eso, pero hay que apoyarla, está sola. Habló usted, señora ministra, del teletrabajo. Y me gustaría tratar de abordar ese tema, no sé cuánto me queda, señor presidente, que el tiempo que está... Ok, vamos a ver, señora ministra, me gustaría abordar el tema del teletrabajo. El teletrabajo se utilizó como una herramienta en media pandemia para lograr que no hubiera contagio. Y no hablo directamente en el Ministerio de Salud o en la Caja Costarricense de Seguro Social, en los hospitales de este país, pero me gustaría abordar el tema en las otras instituciones. ¿Considera usted que debe mantenerse el teletrabajo en las otras instituciones o crees que hoy, post-emergencia, debiéramos de regresar a la presencialidad? Don Lely, depende de la institución, ¿verdad? Porque en la mayoría se puede hacer.
Pero yo, por ejemplo, de las partes administrativas, jurídicas, yo creo que lo pueden lograr hacer, pero creo que la educación sí es algo que tiene que ser ya presencial, hasta donde el sistema de salud no lo permita, y también las consultas médicas, creo que es hora de regresar a la presencialidad para poder examinar a los pacientes presencialmente. Muchísimas gracias, doctora. Me preocupa el tema de la restricción vehicular, y ese fue todo un tema en medio de la pandemia, señora ministra. ¿Cree usted que los criterios técnicos que se utilizaron para la restricción vehicular son los correctos en medio de pandemia? Quizá, señor diputado, yo creo que a veces hablar de lo que hicieron otros en otros momentos, pues creo que tal vez podría ser un poco hipócrita porque eran otros tiempos y una emergencia completamente diferente. Lo que sí creo es que si yo ahorita lo tendría que hacer, no lo hago, ¿verdad? Porque pues los criterios sí, sabemos que se evitaban accidentes al haber estas restricciones, entonces tal vez me colapsaban menos los hospitales, pero también el andar en bus aumentaba la cantidad de contagios, entonces sinceramente yo no lo haría, en este momento no. Le agradezco por sus respuestas concretas, señor presidente, me reservo el tiempo. Muchas gracias y muy buenas tardes.